Ella sale. Sí, de pronto yo ya encontré el minuto en donde dice eso, si quieres se lo... Pues para no pelear todo ahí eso. me escribe. Si Ahí no, me escribe. si quiere, pues eso dice. Me escribes para no tener que buscarlo. A ver si lo puedo escuchar. No, pero si quieres lo ponemos después porque creo que hemos ido dejando pasar mucho el tiempo. Ah, bueno, Doc. Vale, yo ya lo escucho ahí, yo lo busco aquí. Me escribes en qué parte va y listo. Pero como les digo, esa pregunta pues la va a dejar para todos. Bueno, continuamos con esta parte, ¿vale? Y ya, ya retomamos, ¿vale? Bueno, entonces, para no volverlo clase de farmacología, pero recordar algunas cositas, acuérdense que el medicamento es como el primer recurso tecnológico que ya nos presenta la investigación médica como tal, ¿cierto? Es un, ya puesto en manos del profesional de salud, es ese primer recurso que tenemos. Eh, Requiere todo un desarrollo e innovación tecnológica. Y el objetivo principal de este es básicamente mejorar las condiciones vitales de los pacientes, ¿sí? Que pues ya enmarcado dentro de esas condiciones, pues mejorar el panorama global dentro de cualquier sistema de salud, ¿sí? Básicamente hay mucha información, yo diría que abrumadora con respecto a las moléculas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tomar, digamos, un grupo pequeño del que hemos venido hablando nosotros, ¿sí? De la manera más práctica, como para complementar lo que se ha dicho. Lo que más se prescribe, vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción rápidamente, algo de lo que hace el fármaco una vez está dentro del cuerpo, de la farmacocinética, y pues cómo se interpreta clínicamente eso. Me interesa bastante que se familiaricen con las reacciones adversas, dado que al introducir un fármaco en el organismo, pues básicamente yo tengo que seguir actuando con ese principio de no hacerle más daño al paciente, ¿sí? Entonces, es simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué traté de introducirlo de esta manera? Esta charla que esta no se venía dando en cursos pasados, porque muchas veces habíamos notado algunos clínicos que se le hace la anamnesis de los antecedentes al paciente y bueno, el paciente tiene un manejo por patologías que, como ya han visto, en la mayoría de los casos no matan, ¿cierto? Del otorrino, una rinitis, de vértigo y cosas de esas, pero a veces el paciente tiene otras enfermedades adicionales que en las cuales, al no generarse nunca una alerta de que pueden haber interacciones, se siguen prescribiendo los medicamentos, se siguen dejando en el hospital y eso me acerca a mí a esas reacciones adversas por interacción. Entonces, por eso traía yo a colación esto. Incluso dentro de las interacciones que se pueden presentar aquí, también hay una que es un error de prescripción médica de diario, diría yo, que quisiera aclararlo para que pues ustedes ya no lo cometan, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas son como muy someras o pues como muy de introducción de la clase, ¿vale? Em, Básicamente el medicamento es todo un fenómeno, podríamos decirlo así, listo, en el cual pues hay que tener en cuenta unos conceptos muy básicos de la farmacología y con respecto a esas intervenciones. Entonces, eso vamos a ver en este capítulo. Después les dejo unos recursos web porque, pues como les digo, la información es bastante amplia. Eh, entonces, aquí están los grupos farmacológicos, ¿vale? Entonces, esta tabla resume, a ver, sí, esta tabla resume, digamos que las indicaciones de las que hemos venido hablando, ¿sí? Y el tipo de administración que se le da en la mayoría de los casos a estos grupos farmacológicos en otorrinolaringología. O sea, puede que en las otras especialidades haya otro tipo de usos, ¿vale? Pero fíjense bien que los antihistamínicos son de venta libre y a veces eso puede hacer que el paciente los esté consumiendo y si nosotros no le preguntamos, probablemente nunca nos lo refiera. Los corticoides son por todos los clínicos, por todas las vías se utilizan corticoides, entonces también hay que preguntarlos
de una manera muy clara. Ya no tanto los quimioterapéuticos, pero pues hay un grupo de pacientes que sí. Y los antimicrobianos, de los cuales creo que se hace, al menos cada semestre ustedes tienen una clase para irles hablando como de los antimicrobianos. De eso vamos a hacer básicamente es como un repaso. De los otros, de los análogos de la histamina inmunomoduladores, un poquito, ¿vale? Que también tienen una vía específica de administración y dentro de estos grupos farmacológicos hay algunos representativos que vamos a ir viendo. ¿Listo? Miren que la mayoría de las patologías pues son lo mismo para el vértigo. De la cinetosis sí les hablé, sí, es simplemente, eh, no sé si les hablé de la cinetosis, es un fenómeno que se presenta cuando la vía del equilibrio, eh, que, que es el oído, que es al cual nos referimos nosotros, está quieta, ¿cierto? O sea, no se está utilizando, pero las conexiones que hay con las vías del equilibrio que provienen del ojo y del sistema músculo-esquelético periférico, del músculo periférico, están en movimiento, por ejemplo, cuando vamos en un carro, entonces eso genera activación del sistema nervioso autónomo y se presentan todos los síntomas de mareo que alguna vez todos los hemos experimentado. Entonces es como una disrupción entre las señales que se envían de el equilibrio estático del oído medio, que me dice yo estoy quieto, pero estoy viendo que voy en un barco, en un carro y me estoy moviendo a través de los ojos. Entonces eso genera precisamente esta alteración y por lo tanto pues el mareol, que es el dimenhidrinato, me sirve para la cinetosis. Entonces la cinetosis es un fenómeno más no una patología, a lo cual pues el tratamiento ya todo el mundo lo sabe, es el dimenhidrinato, famoso mareol o el Pacedol. Creo que del resto pues ahí vamos a ir viendo algunas indicaciones. Empecemos entonces con los antihistamínicos, de los cuales hemos hablado bastante. Recuerden que la histamina es un mediador inflamatorio más que todo, ¿sí? Es uno de los más representativos del organismo y pues interviene en muchos procesos de inflamación, dolor, incluso quimiotaxis, en la anafilaxia y en la secreción gástrica, ¿cierto? Entonces, la histamina no es la molécula con el mayor papel en los procesos de hipersensibilidad. Eso cuando les hablan en inmunología lo mencionan de esa manera, entonces, pero pues sí tiene una importancia en la inflamación más bien crónica, ¿sí? Si fuera de hipersensibilidad, pues todos tendríamos que dejarlos a los pacientes hospitalizados por manejo de anafilaxia. Pero entonces, como la mayoría de los procesos están mediados aquí por histamina, se me convierten en patologías crónicas, como ustedes ya han visto. Y pues también modula muchos eventos de la respuesta inmune. Hay muchos receptores de la histamina, de hecho. Hay los H1 al H4, ¿sí? Eh, Son unos receptores que pertenecen a la familia de la proteína G, ¿listo? Y pues los más representativos son los receptores H1, ¿sí? Que tienen una distribución en la piel, en los vasos sanguíneos, en los bronquios, en el corazón, y en los H2 que también son representativos, que están principalmente en el estómago, ¿vale? Que están en relación con esa modulación de la secreción ácida, por eso los anti-H2 como la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, tienen alguna indicación terapéutica por ahí que les suena a ustedes. Eh, los antihistamínicos tienen con nosotros más de 70 años y se podría decir que para el otorrino son esenciales en el tratamiento de condiciones alérgicas. Eh, y a la fecha se podría decir que hay dos generaciones de, esta, de estos fármacos. Entonces tenemos los antihistamínicos de primera generación, que ahí les he tratado de enmarcar los que más se utilizan. Listo, al que no le suene la clemastina le va a sonar el tabegil, ¿vale? Que es buenísimo, dicen los pacientes. Los antihistamínicos de segunda generación, de esos creo que la mayoría sí les suena, la fexofenadina no la disponemos aquí en Colombia, al menos no hay una presentación específica y la avastina tampoco. El resto sí, la celastina tiene unos estudios bastante interesantes, es un fármaco de segunda generación con buena respuesta en procesos alérgicos crónicos, de los que hemos hablado, rinitis, sobre todo en rinitis alérgica. Digamos que hay una buena evidencia a favor de la celastina. El mecanismo de acción básicamente bloquean, o sea, son
son competitivos, o sea, es reversible el bloqueo, pero inespecífico de los receptores H1, como les decía, y entonces disminuyen los efectos sistémicos de la histamina, ¿vale? Entonces, los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen una acción sedante, un efecto anticolinérgico, recuerden, anticolinérgico, de todo el toxidrome anticolinérgico, y los de segunda generación tienen un perfil como más específico por ese bloqueo y casi que no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? También tienen bajo riesgo de efecto anticolinérgico, entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando observamos el efecto de antihistamínico? Entonces hay disminución de la permeabilidad capilar, ahí lo tengo, no. Eh, Va a haber disminución del edema, que es lo que yo busco, va a disminuir el prurito, puede disminuir un poco el dolor y el enrojecimiento, ¿vale? Va a haber broncodilatación y disminución de las secreciones, efecto anticolinérgico, ¿cierto? Entonces, ya para pasarme a la farmacocinética, tengan en cuenta que pues ellos se absorben a nivel intestinal casi que de la mitad al 83% y tienen un metabolismo hepático, ¿vale? Que se puede resumir que es a través de las CYP hepáticas, de la 3 a 4 principalmente, pero hay otras por ahí, la C19, la 2 de 6. Entonces, van por toda esa vía del sistema microsomal, ¿vale? Así, cosas de rescatar de esos aspectos farmacocinéticos es que la cetiricina es el metabolito activo de la hidroxicina, ¿vale? Em, Tienen un volumen de distribución para los de primera generación que es más bien alto, ¿listo? Y los de segunda generación tienen un volumen de distribución menor, ¿vale? A excepción de la loratadina, que tiene un volumen de distribución que ahí se los muestro, que es bastante alto, es de 120 litros por kilo, ¿listo? Em, entonces, la loratadina, ¿qué quiere decir volumen de distribución? Que, por ejemplo, la loratadina, a pesar de que sea de segunda generación, presenta un mayor riesgo de reacciones tanto centrales como cardiovasculares. Entonces, un mayor riesgo de somnolencia, a pesar de que sea de segunda generación, sequedad de mucosas, taquicardia, efecto anticolinérgico, ¿vale? Em, entonces, tener en cuenta eso. Tiene una unión a proteínas moderada, ¿vale? Por eso, pues, no son fármacos que uno se piense así como dializables en específico, ¿vale? Los de primera generación, más o menos un 70% y los de segunda generación, un 90%. Eh, entonces, hay que tener en cuenta que, pues, interactúa con otros medicamentos que tienen alta unión a proteínas, como la warfarina, las benzodiazepinas, los AINES. ¿Vale? Eh, las vidas medias de los antihistamínicos son bastante variables. Hay unas que son como más cortas para los de primera generación y los de segunda generación más o menos tienen unas 7 a 18 horas. Por eso en general se utilizan cada 12 horas. Ustedes ven que es eventual el uso cada 8 horas de estos medicamentos. La excreción es por la orina, ¿vale? Se excreta en metabolitos inactivos y muy poquito se va a excretar así de forma inalterada. Reacciones adversas, pues son medicamentos que ustedes ya conocen, realmente no es que presenten muchas reacciones adversas frecuentemente, son bastante bien tolerados. La mayoría pues se asocia a los de primera generación por el hecho de que tienen más efectos anticolinérgicos y atraviesan la barrera hematoencefálica. Y qué es más frecuente, que lo he remarcado ahí, que más que una reacción adversa es un efecto secundario, ¿vale? Aunque pues digamos que en los libros aparecen como RAM, como reacciones adversas a medicamentos, eh, la sedación en los de primera generación y la boca seca, ¿listo? Entonces, efecto anticolinérgico y de atravesar la barrera hematoencefálica. Ya es un poco menos frecuente, menos del 10%, náuseas, diarrea, dolor abdominal. Eh, el ketotifeno y la cetiricina, como les digo ahí, a veces han asociado aumento de peso y aumento del apetito, ¿vale? Y ya menos frecuentes, a menos del 1%, básicamente hay
interacciones, o mejor dicho, hay aumento de potencialización o sinergia de los anestésicos locales, de los antiquímicos, y suele presentarse con palpitaciones, hipotensión con algunos pacientes, retención urinaria, y se espesan las secreciones bronquiales. Entonces, a veces el paciente puede consultar por sintomatología similar, y si uno le da un antihistamínico hay que tener en cuenta eso. De pronto puede aumentar un poco la tos y esas secreciones a veces lo refieren así los pacientes, pero como les digo, es menos frecuente. Hay que tener en cuenta pues ese efecto sedante que puede aumentar con el uso de alcohol, ¿cierto? Entonces, pues como muy base, los ansiolíticos, los hipnóticos también pueden aumentar ese efecto sedante. Eh, y, por ejemplo, con los antidepresivos tricíclicos, lo que sería amitriptilina, carbamazepina, con esos tricíclicos hay efectos antimuscarínicos y sedantes también, obviamente, ¿vale? Eh, no se recomienda el uso concomitante con betaistina. Entonces, una de las cosas que quería dejarles ahí, porque la betaistina, que también se utiliza para el vértigo, no deberíamos utilizarla junto con los antihistamínicos, porque estos bloquean el, el, el efecto farmacológico de la betaistina, ¿vale? Que tiene pues un efecto totalmente diferente. Unas pequeñas pautas para la utilización, básicamente pues son ampliamente utilizados, es como más para el tratamiento sintomático, ¿listo? De lo que son efectos histamino dependientes, digámoslo así, ¿listo? Porque pues ellos, según su mecanismo de acción, pues no van a modificar la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, em, recuerden que los de primera generación mm, se podría decir que se contraindican en los adultos mayores por el efecto sedante y a veces por el riesgo de interacción aumentado con respecto pues a que los adultos mayores tienen más patologías de base y más manejo farmacológico usualmente, no es que los jóvenes no, pero digamos que por eso mejor no utilicen antihistamínicos de primera generación en adultos mayores, mayores de 65 años. Siempre en todos los grupos de edad se va a preferir por perfil de seguridad, pues los de segunda generación. ¿Listo? Entonces, ahí hay procesos de carácter alérgico y no alérgico para los cuales podrían estar indicados los antihistamínicos, ¿vale? Entonces, toda la rinitis, para el angioedema también, ¿vale? Y de carácter no alérgico, pues para cinetosis, para el vértigo, la enfermedad de Meniere podría ayudar, y para el tratamiento de los acúfenos podría ser una, una buena elección. Ahí les dejo la posología recomendada, ¿vale? Ellos tienen una ventana terapéutica un poquito amplia, la mayoría. Entonces, pues si ustedes le dan 20 miligramos al día de cetirizina a un paciente, lo más probable es que no le pase nada, ¿sí? Porque son bastante inocuos. No hay un medicamento inocuo, pero pues digamos que son de pocos eventos adversos. Más que todo hay que tener en cuenta las interacciones y el efecto sedante. O sea, hay que traten de no utilizar en un niño una clorfeniramina, que es lo más barato y lo más asequible en los servicios de primer nivel. Ya se la van a encontrar la clorfeniramina, porque es la que viene en jarabe, la que se ajusta a las dosis para los niños, pero el problema es que se les va a dormir en clases ese niño. Y si la utilizan, por ejemplo, en un paciente que maneje maquinaria pesada, eso es un accidente asegurado. Entonces, es mejor tener mucha precaución, ¿vale? Dentro de lo que más se utiliza, ¿vale? Eh, bueno, por ahí creo que lo que dice ahí, 4 miligramos 3 veces al día, si de pronto no se entiende esa parte, ¿vale? Entonces, dentro de lo que más se usa, pues sí, la cetiricina está dentro del POS, la clorfeniramina, como les digo, a veces no hay otras opciones que se ajusten a las dosis, pero ustedes ven que estas no se las estoy entregando por kilo de peso, pueden utilizar loratadina en niños, no pasa nada, pueden utilizar dimenhidrinato también, ¿vale? Teniendo en cuenta pues todas esas recomendaciones, ¿listo? Entonces, la mayoría de estos medicamentos ustedes ya los han usado, ¿sí? Entonces, es fácil familiarizarse con la dosis, ¿listo? Y son medicamentos que incluso están de venta libre, ¿vale?
El siguiente grupo vienen a ser los corticosteroides, son los antiinflamatorios más eficaces que estén disponibles dentro de nuestro arsenal terapéutico, ¿vale? Son de uso muy frecuente y en muchas ocasiones hay que iniciarlo de manera empírica, ¿sí? Acuérdense que el colesterol, ¿sí? El núcleo esteroideo del colesterol es el precursor obligado de la síntesis de corticosteroides. Entonces, nosotros producimos corticosteroides endógenos, ¿cierto? Pero la mayoría son derivados sintéticos, ¿listo? Entonces, básicamente lo que se hace es pues, obtener corticoides parecidos a los endógenos, hacerles modificaciones químicas y se obtienen pues derivados con mayor potencia de acción, más prolongada, ¿sí? Entonces son los que nos sirven a nosotros hoy en día como agentes terapéuticos, ¿vale? ¿Cuál es el corticoide, digámoslo así, principal endógeno del organismo? Pregunto. El cortisol, Doc. El cortisol. Listo. Entonces, aquí en esta tabla, para comparar con el cortisol, ¿sí? Miren ahí, para que se hagan una idea de la potencia antiinflamatoria. No, eso no necesitan aprendérsela ni nada, pero miren cómo se va cuadruplicando y mucho más la potencia de los esteroides. Por eso es que pues, no se utiliza cortisol como, como manejo, ¿sí? En ese orden de ideas que yo le estaba mostrando. Básicamente, ¿qué hacen los corticoides? Pues van a disminuir esa respuesta inflamatoria asociada a la inactivación de una fosfolipasa, la A2, ¿vale? Eh, también se unen a receptores en el citoplasma, forman dímeros activos que entran al núcleo y se unen a segmentos del ADN, ¿sí? Con capacidad, pues, o sea, los segmentos que responden a corticoides y permiten alterar la transcripción del ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, finalmente esos cambios hacen que eh, estabilicen las membranas o haya cambio, digamos, en la estabilidad de las membranas plasmáticas. Y los efectos que nosotros podemos ver después de toda esa carreta, pues es una disminución del edema, destruye de manera enzimática la liberación de enzimas lisosomales, que son mediadores de de la inflamación, ¿sí? Y también inducen creo que eso lo tengo por aquí, sí, es todo lo que hacen ahí, inducen la redistribución de los leucocitos en el torrente circulatorio, entonces bloquean la capacidad del sistema retículo endotelial para liberar el material opsonizado y no opsonizado, si recuerdan esos dos términos. Y la acción es independiente de la causa, ¿vale? Entonces, si es una causa infecciosa, química, física, mecánica, incluso inmunológica, no, no importa, ¿sí? La acción, el corticoide actúa y genera pues su manifestación, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que el uso de corticoides va a llevarme a mí a inhibir las manifestaciones inmediatas, ¿sí? De inflamación, el rubor, calor, dolor y la tumefacción, ¿vale? Y también las tardías, entonces no va a haber proliferación de los fibroblastos, que son importantes para el proceso de cicatrización, ¿cierto? Eh, inhiben también la interacción del macrófago con el linfocito y la posterior liberación de la interleuquina 2, que es importantísima para la producción de fiebre, ¿sí? Con eso también no se activan los linfocitos T, que se produce por la interacción con antígenos, ¿sí? En general, pues generan una amplia variedad de, de cambios a nivel celular y de los tejidos. También disminuyen la síntesis de inmunoglobulina E, aumentan el número de receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Y disminuyen la síntesis del ácido araquidónico, que es pues el precursor de todas las moléculas inflamatorias que ustedes ya han repasado. Como ventajas o cosas a tener en cuenta es que los corticosteroides tienen altas biodisponibilidades, casi que son cercanas al 90%, son mayores al 80% en la mayoría de en casi todos los casos, al menos. ¿Listo? Y por esta razón, las formas tópicas, o las formas nasales,
se las diseña para que tengan menor disponibilidad y pues tienen un menor impacto a nivel sistémico, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes no quieran todos esos efectos de los corticoides, pero haya la necesidad de utilizarlo, por eso es que nosotros preferimos la vía nasal, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues las otras vías tópicas también tienen menor biodisponibilidad, pero a veces como se hace abuso de las sustancias, ya el impacto a nivel sistémico se puede equiparar, ¿vale? Con los corticoides que habíamos dicho que los efectos se pueden ver dentro de las primeras 24 horas, incluso antes, por eso pues parece que fueran muy beneficiosos, ¿sí? Pero para que los beneficios sean máximos o estén, digamos, al tope de su capacidad, sí se requiere más o menos entre una semana y un mes, ¿vale? Un volumen de distribución también es alto, ¿vale? Y también tiene este tiene mayor unión a proteínas, ¿vale? Eh, ¿Qué más les cuento de eso? Pues el metabolismo también es a través de las CYP hepáticas, la 3A4, ¿vale? Con la 3A4 uno puede hacer clases de intoxicaciones y no acabaría, ¿vale? Y la eliminación de estos, a diferencia de los antihistamínicos, es hepática, ¿vale? La vía renal es poquita, es menos del 15% que nos queda ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué tenemos con respecto a las reacciones adversas a medicamentos de los corticoides? Los problemas se relacionan entonces con la vía de administración y el tiempo de utilización, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que los periodos menores de 2 semanas no se asocian a alteraciones sistémicas muy importantes, ¿vale? Entonces se los consideraría seguros desde ese punto de vista, pero cuando ustedes necesitan que la terapia vaya más allá de las 2 semanas, eh, es mejor tener en cuenta que hay que hacer un desmonte del corticoide una vez sea necesario y que eh, los efectos sistémicos ya van a ser más notorios. ¿Listo? Eh, ¿Qué se encuentra así como frecuente? El acné, ese sí es muy claro, muchos lo tienen claro. Retención de agua y de sodio, edema, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, porque me pueden inducir una hipocalemia, ¿listo? Hipocalcemia también, debilidad muscular, ruptura tendinosa, no son las quinolonas las únicas que me pueden producir. Lo que se llama una necrosis aséptica, porque realmente yo no veo los signos de inflamación, no los puedo identificar de las cabezas femorales y humerales también, no solamente del fémur, aunque esa pregunta sí es muy de siempre, ¿no? De los corticoides. Eh, ¿Qué más tenemos? Enfermedad acidopéptica también. Puede generar algunos estados de ansiedad, de insomnio, de dolor de cabeza, aumento del apetito, aumento de peso y puede generar algún tipo de prurito en el área perineal. Entonces, miren que pues los efectos secundarios suelen ser como estos, los de mayor aparición. También se vienen otros que son menos frecuentes, menos del 1%, glaucoma, cataratas, la osteoporosis. A veces como que uno piensa en corticoides y se de una osteoporosis, pues ese no es de los más frecuentes. Una predisposición a fracturas de huesos largos, las irregularidades con el ciclo menstrual, por ahí los tengo. El síndrome de Cushing no le pasa a todos los pacientes, eso hay que explicárselo a los pacientes muy bien. La supresión de adrenal tiene que ver mucho con el tiempo de uso, el hirsutismo, la hiperglucemia. Acuérdense que los corticosteroides básicamente actúan como hormonas contrarreguladoras a la acción de la insulina, entonces hay que monitorear la glucemia de los pacientes. Y finalmente, pues digamos que se genera una susceptibilidad aumentada a las infecciones y a la depresión, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, ¿vale? Cuando vayan a utilizar junto con los AINES a los corticosteroides, pues hay un riesgo alto de lesiones gastrointestinales. Entonces, la recomendación es que sí hay que utilizarlos, entonces hay que administrarlos con 2 horas de diferencia para que haya una adecuada absorción. ¿Listo? El uso simultáneo, o sea, el consumo simultáneo con hormonas tiroideas va a aumentar como el catabolismo del medicamento, ¿vale? Y las rupturas tendinosas definitivamente se aumenta cuando hay
uso concomitante con quinolonas, que pues en otorrino siempre se nos sugiere todavía el uso de las quinolonas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Pautas como prácticas de la utilización, pues siempre prefieran las presentaciones tópicas, por lo que ya les había dicho, ¿vale? También las dosis se administran pues 1 o 2 veces al día, en la mayoría de los casos. Las soluciones que son acuosas se distribuyen mejor por la mucosa nasal. Y se podría decir que los corticoides intranasales son los más efectivos para los síntomas de rinitis alérgica. Eso ya lo habíamos mencionado en clases pasadas, ¿vale? Em, Usarlos para la sinusitis, la otitis media suele ser beneficioso en algunos casos, ¿vale? En la sinusitis sí están indicados los intranasales, sobre todo, ¿vale? Em, ¿Qué más les cuento con esto? Y una vez que los síntomas se controlan, hay que disminuir la dosis a la mínima eficaz para prevenir la aparición de efectos secundarios. ¿Listo? Entonces, una vez el paciente le dice, sí, doctor, ya se me quitaron pues, los síntomas que sea que, por los que hayan consultado de rinitis alérgica, por ejemplo. Entonces, ustedes ahí lo citan al paciente y tratan de disminuirle la dosis a la dosis mínima posible, ¿vale? Entonces, eso les cuento con respecto a los corticosteroides, porque estos no son medicamentos tan inocuos, pues sí tienen más efectos secundarios. Y cuando hay un paciente en manejo concomitante con corticoides, pues hay que tener en cuenta muchos aspectos clínicos. ¿Listo? De los antibióticos, pues no quiero reemplazar todo el conocimiento que ya viene establecido y que hay nuevo con respecto a los antibióticos, pero pues tengan en cuenta que la terapia antimicrobiana partió prácticamente la historia de la medicina en dos, ¿sí? Se habla de era preantibiótica y posantibiótica, ¿cierto? Em, el uso de los antibióticos, como ustedes ya han notado, es empírico inicialmente cuando yo tengo un diagnóstico clínico, ¿vale? Basado pues en el perfil de los microorganismos que más se asocian a la condición clínica que se desea tratar. Siempre que se piensa en antibióticos es muy bueno enfocar a los pacientes de esa manera, que a veces le dicen a uno, no, paciente joven con neumonía, entonces pues exceptuando los virales, paciente joven con neumonía le dan atípicos, ¿sí? Mal llamados atípicos, entonces uno ya puede ir enfocando por ahí. La guía colombiana todavía lo dice, dele claritromicina, está bien, porque a la claritro hay poca resistencia del neumococo, que siempre va a ser el más frecuente, y definitivamente muy poquita de parte de los atípicos, ¿vale? De la legionela, que es el modelo de estudio. Em, Básicamente, pues el efecto que se busca con los antibióticos es un impacto sobre la célula extraña, pues del microorganismo, ¿sí? Que es un fenómeno que se conoce como toxicidad selectiva, ¿cierto? Eh, y pues la actividad de ellos afecta bien sea la pared celular, la producción de proteínas o los ácidos nucleicos. En eso creo que pues no voy a detener tanto para hablarles, ¿vale? Em, los de mayor uso se asocian a reacciones de hipersensibilidad. Eso es de las cosas que más hay que monitorear con los antibióticos, porque los antibióticos que más utilizamos, ¿cuáles son? Los betalactámicos, ¿listo? Y hay que tener en cuenta, pues, conceptos como la concentración inhibitoria mínima y bueno. em, Básicamente, pues hoy en día hay un alto grado de resistencia pues, a muchos grupos, por eso siempre les recomiendo que estén estudiando los factores de riesgo que se determinan clínicamente de resistencia a los microorganismos. Entonces, el uso previo de antibióticos, a veces es en la última hospitalización, 3 meses, un mes, la edad del paciente, las comorbilidades, hacen que yo tenga que sospechar en un microorganismo resistente. Entonces, por ejemplo, las bronquiectasias con la pseudomonas resistente, eh, las comorbilidades a nivel cardiovascular con el neumococo resistente, el uso de drogas parenterales o pacientes con falla renal para el estafilococo meticilino resistente y así por el estilo, ¿vale? Entonces, la clasificación y bueno, todo eso aquí se los dejo con respecto a los antibióticos, ¿listo? Eh,
son recomendaciones que pueden ir variando, ¿vale? Ya lo habíamos hablado pues en las clases, cuáles son como la elección que uno prefiere, pero digamos que este es como todo el uso que se le puede dar a los antibióticos o esto va cambiando a lo largo de que aparecen precisamente resistencia. ¿Qué es bueno tener en cuenta? El efecto bactericida o bacteriostático, ¿sí? Que para el efecto bacteriostático me lo dan a mí los macrólidos, que también se pueden comportar como bactericidas, ¿sí? Y el trimetoprimsulfo, básicamente. ¿Listo? Entonces, aquí es un pequeño resumen de antibióticos, ¿vale? Es decir, esto lo han visto ustedes muchas veces, ¿listo? Algunos nombres de los antibióticos más utilizados y los procesos en los que se podrían utilizar. Entonces aquí están los grupos, los macrólidos, los aminoglucósidos. Ellos actúan sobre la síntesis proteica, bien sea en la subunidad 30S o 50S. Por aquí está, pues estaba el cloranfenicol, que les digo, ese es con M, es un excelente medicamento. Era, pero pues ya no contamos con él en nuestro arsenal terapéutico. Es de los que, digamos, se han ido guardando porque pues la resistencia bacteriana va en aumento. Y se va a convertir en un problema de salud pública, dicen los expertos con respecto a estos temas. ¿Vale? Las fluoroquinolonas, ahí están, las más utilizadas, la cipro, siempre la hemos mencionado. Ya la norfloxacina tiende a utilizarse guiada por el antibiograma para procesos de la vía urinaria. El levofloxacino, al contrario, vía respiratoria, ¿vale? Y el moxifloxacino también, ¿vale? Entonces, pues no es muy común utilizar norfloxacino para una sinusitis, es más común utilizar moxifloxacino o levofloxacino. Levofloxacino es la famosa truxa. Y tenemos otros bacteriostáticos, aquí está el trimetoprim sulfa, ¿vale? Que también lo habíamos mencionado, aunque no es la primera línea, porque la tasa de resistencia a esto aquí en el hospital infantil, yo no conozco el hospital infantil, pero por ahí alguna vez vi un estudio que decía que la tasa de resistencia al trimetoprim sulfa, ese era un estudio como en general, pero mencionaba mucho a la infección de vía urinaria, superaba al 60% en una observación que hicieron, pues, digamos, del hospital y por eso no se utilizaba como terapia empírica. ¿Vale? Lo que nos está pasando con el ciprofloxacino o con las quinolonas. La tasa de resistencia también está cercana o excediendo el 20% y ya con eso son razones suficientes para no utilizarlas como terapia empírica en muchos casos. En otorrino, los antibióticos tópicos seguimos utilizando, a veces no tenemos otra manera de controlar las pseudomonas, ¿vale? Pero recuerden que cuando piensan en pseudomonas hay que aplicar los criterios de resistencia y empezar con, y si los hay, y la patología es grave, porque la mayoría de patología que produce la pseudomona suele ser grave, en lo que yo les he mostrado también, hay que empezar con un tratamiento ante pseudomonas resistente, o sea, con piperacilina tazobactam, con cefalosporinas de cuarta o quinta generación, que todavía no estamos usando de quinta campasto, pero ya hay, ¿listo? Pero las que son concebidas para el manejo de las pseudomonas son las de cuarta generación. Entonces, desde ahí ya podemos empezar. Reacciones adversas a medicamentos así que se destaquen con los betalactámicos. Recuerden pues que son raras, que son transitorias, que incluso podemos desensibilizar ante la penicilina. ¿Ustedes ya vieron gineco? Entonces, pues es, digamos, una posibilidad de desensibilizar para el uso de penicilina cuando no hay otra opción, ¿vale? Se presenta más evidentemente pues en vías parenterales, bien sea intravenosa o intramuscular, y pues siempre nos han dicho que cuando haya una reacción adversa a los beta-lactámicos, hay que pensarla como reacción cruzada con cefalosporinas, por eso también se nos eliminan del arsenal terapéutico, ¿vale? Lo de la mononucleosis nuevamente, una erupción muy característica del cuello y la cara. Las cefalosporinas que me pueden producir a mí como reacciones más destacadas, la diarrea, y una cosa que mencionan por ahí, la colitis pseudomembranosa, ¿sí? Que no es tan frecuente, pero es relativamente frecuente. La polimixina, ojalá pues uno no tuviera que llegar al uso de polimixina, en este caso es la polimixina intravenosa, que es como la última línea de manejo en patologías severas, es muy tóxica, ¿vale? Y nosotros la tenemos de uso tópico en otorrino, que pues
digamos que al disminuir la biodisponibilidad y el volumen de distribución, pues los efectos de toxicidad casi no se presentan, ¿vale? Los macrólidos, ¿qué hay que advertir con los macrólidos? Pues básicamente reacciones digestivas, 10%, epigastralgia, hiporexia, diarrea. Ya menos frecuente, pues reacciones alérgicas. Con la eritromicina se ha presentado, se han descrito casos de ictericia colestásica, ¿vale? Y esa es la eritromicina que hay en el pozo. ¿Listo? Los aminoglucósidos ya habíamos hablado que la autotoxicidad podría ser utilizada en favor del paciente como un efecto terapéutico y la nefrotoxicidad sí hay que monitorearla. ¿Listo? Eh, Más está esto asociado a entre más dosis utilice yo, entre más tiempo de tratamiento le da al paciente, pues más riesgo tengo de las reacciones adversas. ¿Listo? Puede presentarse un bloqueo muscular, no es tan frecuente, pero miren que pues se presenta, a veces uno no lo piensa porque uno se enfoca en la auto y en la nefrotoxicidad, ¿vale? Y tengan en cuenta que pues si ustedes detectan un efecto adverso del aminoglucósido, hay que suspenderlo porque en la mayoría de los casos los efectos son reversibles simplemente con suspenderlo, ¿vale? Entonces, sigamos, las tetraciclinas, también síntomas gastrointestinales, inflamación de la lengua, del esófago, el epigastrio, que me puede generar a mí úlceras, tanto esofágicas como gástricas, ¿vale? Las tetraciclinas es muy ampliamente difundido. Ahora que están viendo pediatría, los pediatras pues les van a decir no la usen porque altera el crecimiento óseo, le va a dar una coloración parda de los dientes y hay alteraciones en la formación de los mismos. También podría ya con menos frecuencia presentar alteraciones a nivel renal y lo que sería el pseudotumor cerebral. ¿Listo? Las quinolonas, ¿sí? De las quinolonas ya las veníamos mencionando. Los efectos son a veces dados por hipersensibilidad, algunos del sistema nervioso central, efectos gastrointestinales si se presentan. Y recuerden que las quinolonas me predisponen a un QT largo. Les voy a adelantar una cosa que es más de urgencias que otra cosa. Pero pues es importante para toda la medicina y si nos vemos el próximo semestre, pues ténganlo en cuenta que cuando ustedes les dicen que lo principal o se les presentan medicamentos que prolongan el QT, a los pacientes que se les puede prolongar el QT por un medicamento o por alguna otra condición, bien sea intoxicación o síndromes de QT largo ya genéticos, digamos, eh, no los dejen hacer bradicardias, ¿sí? Porque si de algo les suena por ahí la clase de arritmias, el paciente con QT largo, ¿qué es lo que va a hacer? Torsade points o puntas torcidas, ¿cierto? Que es una arritmia bastante severa, sintomática, que tengo que desfibrilarlo al paciente porque si no me hace paro y se muere. Entonces, el paciente que hace un QT largo, por ejemplo, por el uso de quinolonas, y lo hemos visto, y uno esto lo piensa después de hacer un análisis allá cuando ya ha pasado la atención del paciente, ¿sí? Es el paciente que se le estaba manejando con quinolonas y hizo un QT largo e hizo una bradicardia por alguna otra razón. Hubo que manejarle la vía aérea, entonces la estimulación genera bradicardia, la estimulación vagal. El agua fría genera bradicardia, los líquidos fríos generan bradicardia. Entonces, todo eso, pues, para que lo vayan teniendo en cuenta, no dejen que los pacientes con QT largo y después ya vemos cómo se lee esa parte, les hagan bradicardias. ¿Listo? De la ruptura tendinosa ya hablamos y pues es raro, pero se han visto alteraciones hematológicas. Del trimetoprim, pues para decir reacciones de fototoxicidad clásico que produce como un exantema, así con prurito, mialgias, artralgias y debilidad, ¿vale? Eh, Pautas prácticas de utilización de los antibióticos, pues los antibióticos se utilizan tanto en profilaxis como en tratamiento, ¿vale? En profilaxis ya verán por ahí que se utiliza amoxicilina, ceftriaxona, amoxicilina y todos sus derivados. Ahí también debe incluir a las cefalosporinas de primera generación, que son moléculas similares con un espectro similar. Incluso las cefalosporinas se prefieren porque pues tienen una mejor absorción ósea. ¿Listo? La ceftriaxona también lo mismo, la citromicina
Es raro verlo por acá, pero se utiliza, y la clindamicina cuando hay procedimientos en otorrino, ¿vale? La profilaxis, pues, es básicamente cuando se va a hacer un procedimiento, la mayoría son quirúrgicos, por eso, pues, el manejo es por menos de 24 horas, ¿vale? Eh, ¿Qué más les comento con respecto a esto? A ver, ¿qué tengo? Recuerden que los betalactámicos son concentración dependientes, por eso hay que mantener las dosis muy juiciosos, y ojalá en los pacientes que tengan hospitalizados los mantengan en infusiones continuas del medicamento para mantener la concentración inhibitoria mínima en su mejor expresión, ¿vale? Deme un momento, muchachos, ya continuamos. Un minuto. Listo, continuamos entonces. Entonces, lo que les decía, tengan en cuenta eso de los betalactámicos. Es un tip ahí que si ustedes formulan amoxicilina, digan a la mamá la importancia de estar con el horario de la amoxicilina tal cual y se prescribe para mantener concentraciones inhibitorias mínimas adecuadas. ¿Listo? Porque si no, ese es como el motivo de consulta de fallo terapéutico de los betalactámicos más frecuente. ¿Listo? Pues cuando los aminoglucósidos y las quinolonas se mantienen, digamos, en concentraciones máximas, y por eso se utilizan dosis altas, y por eso es que son tóxicos estos medicamentos, son bactericidas y tienen un efecto posantibiótico muy marcado. ¿Qué es eso? Que a pesar de que ya no estemos infundiendo las dosis, sobre todo los aminoglucósidos, que es donde más se describe, sigue habiendo una concentración, o mejor dicho, sigue habiendo una inhibición de la replicación y una destrucción de las colonias bacterianas eh, por horas y días más allá, ¿vale? Entonces, el efecto postantibiótico más que todo está asociado a los aminoglucósidos, pero se viene describiendo en las quinolonas también. ¿Listo? Entonces, con estos sí es diferente. O sea, que me olvidé de ponerle la amicacina a mi paciente que está en la pediátrico, que está en la habitación 3A. Entonces, pues vaya y póngasela, con esa no hay problema. ¿Listo? Eh, el beta-lactámico sí sería mejor informar que se han venido presentando, digamos, ese tipo de problemas, y si es mejor pedirle ayuda a alguien para que le administre el medicamento, eso hay que explicárselo pues a sus auxiliares de enfermería y a las jefes, pues con ese hay que tener mucho más cuidado con los horarios de administración. Con los otros puede haber esa laxitud. Cuando ustedes vayan al hospital se van a dar cuenta que la sobreocupación de camas pues nos lleva a tomar esas decisiones que parecen ser no muy importantes, pero son claves al momento de asegurar un éxito en el tratamiento de los pacientes. La penicilina G benzatínica, a pesar de que ya no la mencionan a veces en otros lados, sigue siendo de muy amplia utilización en nuestro medio. IEPI también la tiene ahí. Recuerden que la citromicina, o pues en general los macrólidos, no se deben consumir con alimentos, sobre todo pues grasosos, comidas copiosas, porque la biodisponibilidad se va a reducir hasta más de la mitad. ¿Listo? Que los macrólidos siguen siendo una buena alternativa en alergia a la penicilina. Eh, no mezclar los aminoglucósidos con diuréticos de asa, porque también tienen ese marcado auto y nefrotoxicidad. ¿Listo? Eh, hay que evitar el consumo de lácteos cuando se prescriban ciprofloxacina, en general, pues quinolonas y tetraciclinas. ¿Listo? Y el uso simultáneo de los macrólidos y la clindamicina pues va a antagonizar el efecto porque interfiere con el sitio de unión. Por eso ustedes no van a ver una combinación claritromicina, clindamicina, o mejor dicho, si ustedes la ven, repiensen, digamos, ese tratamiento porque pues
no estamos haciendo mucho ahí, ¿listo? Se queda uno de los dos medicamentos, pues ojalá el que mejor se ajuste al perfil clínico de, de sus pacientes, ¿vale? Y para finalizar tenemos los otros medicamentos. Este me parece importante. La betahistina es un análogo de la histamina, o sea, es contrario a la acción de los anti-H1 y 2. ¿Listo? Entonces, lo que genera es una vasodilatación. Con eso va a reducir la presión de la endolinfa. ¿Se acuerdan que en la enfermedad de Meniere había mucha presión ahí en la cóclea y la endolinfa empezaba a salirse y eso me generaba a mí los síntomas característicos del Meniere? Entonces, digamos que esta se utiliza precisamente, esa es una de las indicaciones, porque me genera los efectos contrarios, ¿vale? Hay como una mejor circulación a nivel vestíbulo coclear, entonces cuando hay algún tipo de vértigo, están indicados, hay cada vez mejor evidencia de la betahistina, el Istivert o el Verum son ejemplos de la betahistina, ¿vale? Y el agonismo sobre los receptores H3, pues me va a incrementar a mí esos niveles de serotonina y va a inhibir la actividad del núcleo vestibular, por eso es que es tan buena la betahistina, pero recuerden, nuevamente se lo repito, no utilizarla con el primer grupo de medicamentos, a los antihistamínicos, porque si no, esta no me funciona. ¿Listo? Hay estudios que dicen que previene la pérdida de la audición en la enfermedad de Meniere, por eso pues es un medicamento más que adecuado para utilizarlo en esta patología, ¿vale? Se recomienda que el paciente esté en ayunas, mejor, ¿vale? No presenta unión a proteínas, tiene un metabolismo hepático, se elimina a través de la vía urinaria y tiene una vida media corta, por eso usualmente la betahistina se prescribe cada 8 horas. ¿Listo? Efectos adversos básicamente son leves, son transitorios. Hemos visto alguna que otra alteración gastrointestinal. El consumo concomitante con las comidas, como les dije, no está indicado, ¿vale? Porque eso me exacerba esos cuadros gastrointestinales. Eh, Muy raro hemos visto hipersensibilidad con el uso de la betahistina, o mejor dicho, se describen casos, yo personalmente no los he visto. ¿Listo? Y bueno, lo que les decía de los antihistamínicos. Esas son la dosis, ¿vale? Para utilizarla. En general, podría tener algún tipo de acción la betahistina con respecto al vértigo de origen central, como ustedes pueden ver aquí, pero esos son para casos muy seleccionados. ¿Listo? Entonces, más que todo está indicada en la enfermedad de Meniere, ¿vale? Es la dosis y Istivert sí viene como de 8 miligramos y 16 miligramos, el Verum viene de 8 miligramos, el que se consigue, digamos. Entonces, la idea es llevar esas dosis, pues todavía se está estudiando, a un máximo de 48 miligramos cada 8 horas. Entonces, también la ventana terapéutica de este medicamento es amplia. Por aquí, a los que les gusta, ustedes tienen como una línea de medicina alternativa. Este medicamento es más como de allá, ¿cierto? Pero tiene evidencia, ¿vale? Este es un extracto de fitoterapéutico, ¿listo? Tiene una evidencia que este es el ginkgo biloba, ¿vale? Se extrae de un árbol, ¿vale? Que tiene pues la molécula, es importante, por ejemplo, porque pues las tiendas, digamos, de origen natural, no todas se puede obtener la ruta de producción del medicamento. Lo ideal es que tenga esa marca, ¿sí? Que ese es un proceso de calidad de la extracción del ginkgo biloba con el que se hicieron los estudios y el que funciona, listo, el EGB 761. Yo sé que eso no es fácil recordar, pero realmente aquí sí importa que sea un ginkgo biloba de buena procedencia, de marca, o que tenga, digamos, un buen respaldo por una casa farmacéutica. Porque si no está, digamos, etiquetado internacionalmente como esta molécula, probablemente no sea realmente pues el flavonoide que tiene tenga el efecto terapéutico que uno desea, ¿vale? Se ha probado como un efecto con sus efectos antivertiginosos y para la cefalea también está aprobado, ¿vale?
Básicamente, pues se ha encontrado el efecto vasodilatador similar al de la beta-histina y por ahí dicen que tiene efecto antioxidante, antiagregante plaquetario también. Aunque de eso no hay una aprobación por parte del INVIMA para el manejo. ¿Listo? Entonces, aquí en Colombia, pues se ha aprobado el manejo como vasodilatador periférico, o sea, como para apoyar a la beta-histina. ¿Listo? Eh, Del ginkgo biloba, reacciones adversas pues son muy raras. Esa idea nos la da el hecho de que sea un medicamento de medicina alternativa, pero sí se ha reportado dispepsia y casos de hipotensión. Por eso es bueno preguntarle a los pacientes. Sangrado e hipotensión, ¿vale? Ya los inmunomoduladores, les había hablado de los anti-IgE, el omalizumab, ¿sí? Son anticuerpos monoclonales que se obtienen por ADN recombinante. Básicamente el omalizumab lo que hace es pues disminuir esa cantidad de IgE circulante, ¿sí? Una vez deje de utilizarse, pues los niveles se van recuperando. Por eso es que este no es un medicamento que uno no lo utiliza medicina general, sino que lo utiliza el especialista, y los intervalos de utilización pues son bastante eh, espaciados, casi que es al año del control para la rinitis alérgica y asma. Todavía es controversial el uso, por eso se ha restringido el manejo al especialista, ¿vale? De este, es cierto, no les había hablado tanto, pero está el cromoglicato de sodio, que es un medicamento de un frasquito verde, ¿sí? Que se utiliza para la rinitis alérgica para apoyar a los corticoides. Es básicamente un inhibidor de la degranulación de los mastocitos. Entonces, reduce la liberación de los leucotrienos y básicamente, pues, lo hemos pensado como un efecto profiláctico más que otra cosa, pero sirve como coadyuvante en esa segunda línea de la rinitis alérgica, por ejemplo, junto con los corticoides. Es un medicamento muy seguro, pero hay que explicarle al paciente que cuando se va a utilizar el cromoglicato, él no va a tener un efecto sino hasta por allá después de la segunda semana, ¿sí? Reduce el prurito, los estornudos, la rinorrea, cosa que no hace tan bien el corticoide, entonces te ayuda bastante ahí. ¿Listo? Con la instrucción nasal, como el mecanismo fisiopatológico es diferente, pues no es tan eficiente para eso. Y este se utiliza en dosis de al menos unas 4 veces al día, aunque la utilización 2 veces al día no está mal, ¿sí? Tiene un perfil de disminución de los síntomas después de esa segunda o tercera semana, probado también. Y bueno, pues ya para finalizar, estas páginas que les presento ahí, recursos como tal de donde está la información, son en su mayoría de acceso libre. Si pueden ustedes, si quieren ustedes consultar más medicamentos con respecto a lo que hemos hablado o algunas otras características o perfil de seguridad del medicamento, pues ahí se las dejo, ¿vale? Listo, entonces, Listo, con gracias, Doc. respecto a las clases, eso sería todo por ahí. Sebastián, ¿estás por ahí? Bueno, ahorita está la mayoría del grupo, ¿sí? Tú me decías que ah, ah, se proponía hacer alguna otra actividad. Si el resto estaba de acuerdo, ¿qué actividad propondrían? Pues no sé, Doc, como le dije, este quiz nos fue muy mal a todos, entonces, no sé, algo que nos pueda ayudar a subir esta nota, porque es muy bajita, sinceramente. ¿Y qué proponen con respecto a eso? Pues para programar la actividad, de ser así. Doc, ¿qué le parece si usted nos envía como un... ¿Me escucha, Doc? Sí, sí. Valeria, ¿no? Sí, ajá. Si usted nos envía como unos casos clínicos y pues nos da unos días para resolverlos y pues nosotros le enviamos pues casos clínicos que usted considere que pues como los que nos hizo en el examen de hoy, que pues para nosotros también pues sean como
como, pues, o sea, que no sean tan fáciles, ¿sí me entiendes? Sino que nos pongan a pensar un poquito, pero pues casos clínicos entendibles, Doc. Claro, nosotros pues le daríamos el diagnóstico. El tratamiento y todo eso, pero pues no así de un día para otro. Pues sí, yo tampoco es que pueda hacer los casos clínicos de un día para otro. Los que les suelo poner pues, son casos de la vida real, ajustados obviamente, pero pues sí tengo que generar la actividad. Pero tampoco tan caseros, Doc, por favor, que es una nota para ayudarnos, pues no para que nos vaya peor. No, yo, pues como le decía a Juan Sebastián ahorita que están conectados, yo nunca he dejado a nadie y por notas, al final nadie se queja. Sí, sí se preocupan aquí y pues mi idea es que ustedes estén preocupados y que estudien. Ojalá fuera así incluso en vacaciones. Cosa que en décimo es diferente porque como ya se van a ir al internado y uno les habla de temas que ya se han hablado y nadie pues parece acordarse, hay como una motivación específica para al menos aprenderse las urgencias. Entonces digamos que actuamos de manera subliminal con respecto a esa motivación. Pero no, por las notas no se preocupen, no son malas, creo. De hecho, a mí me ponen en el grupo de urgencias contrario a otros profesores que se considera que las notas son más bajas. Entonces, pues verán, yo pues he tenido bastantes inconvenientes con respecto al tiempo, porque se han presentado actividades tanto de la universidad, pues como de otros trabajos que yo adelanto. Por eso es que no me he podido dedicar pues 100%, igual les pasa a otros profesores. Sobre todo hasta este sábado tengo pues esa dificultad. De ahí en adelante pues hay ciclos también que me permiten a mí hacer eso. Eh, Ustedes todavía hay un grupo que me debe una actividad, ¿cierto? Sí, Doc, el taller de laringe. Verán, yo les voy a proponer una cosa porque es que ahorita también, hoy estoy corto de tiempo para quedarme con ese taller. Un taller similar a ese, porque es que la verdad por tiempo, si yo les dejo un caso clínico para revisárselo después, me alargo muchísimo, ¿sí? Un taller de casos clínicos similar a ese, en el cual pues los que no me presentaron el taller y los que lo debían hacer el día de hoy, así quieren con ese les homologo notas. Doc, pero entonces no nos puede dar la posibilidad de que al menos pues sea, o sea, no sea individual, sino que por ejemplo sea entre 2 o 3 y así, por ejemplo, yo empiezo a decir algo y si mi compañera tiene algo que complementarme, pues ella pueda meterse y la nota, pues nos ayudemos de esa manera. No les alcanzaría a escuchar así. Yo he restringido es porque como aquí no puedo ser un moderador específico, entonces, ¿qué les parece que pues hagamos esa actividad y les homologaría esa nota a los que quieran de este examen, esos a los que quieran, y a los que faltan también les homologaría la nota si la necesitan para este examen y para la actividad que está? Un taller similar pues a lo que se hizo con respecto a este tema o pues a los últimos temas que se han venido haciendo. Y nos quedaría el examen final para hacer dos actividades, porque como O sea, les digo, por cuestiones de ¿qué tema tiempo, entrarían, Doc? el de patología faríngea, laringea, cuello, que el de cuello no es nada, el de cuello no tengo mucho para preguntarles. Y el tema de hoy, urgencias y farmacología. Y ese valdría, o sea, por los que debemos el taller y por el quiz que nos fue mal. Sí, ustedes me dicen, ¿verdad? Yo pues también ya saco la lista pues hasta ese momento y les digo, bueno, usted me debe el taller, que se tendrá esa nota de ahí, y el quiz para homologarla y ya. No sé si les parece de ese modo. O sea que hoy a los que nos correspondería no nos haría el taller oral. Es que, verán muchachos, yo tengo una situación de la U y tengo que viajar a las 7. Entonces no alcanzaría porque ya son bastantes, ¿no? Son las 6:30 y me quedaron de la otra vez más de la mitad y hoy son 9 o más de 9. Pues no sé qué les parece. Pues obviamente el taller, ustedes me dicen, yo voy a presentar el taller porque me faltaba, entonces es este tema, entonces de ese tema hablamos. Y pues
Si quieren y les va bien, pues les dejo la nota homologada al examen de hoy. Bueno, entonces supongamos que yo me tocaba el taller hoy y era pues de laringe, faringe y cuello. Entonces, para la próxima oportunidad, yo tendría que también laringe, faringe y cuello o el otro tema del que fue el de hoy. Claro, ese me dices, no, a mí me corresponde esa actividad, entonces de esa actividad. Y Y pues esa ese coincidencialmente va con este examen. Y ese valdría como los dos, que usted dice como la recuperación que usted nos daría y como la nota del taller. Sí. O sea, la nota que saquemos, supongamos, sacamos 3 y en las dos nos pone 3, así como mínimo para... ¿Así Sí, sería? pues en esa, como dice Valeria, pues si quieren podríamos hacer una interacción, pero no con todos, es que ahorita hay 16 conectados, ¿se imaginan todos quieran participar? No los escucharía. De pronto podría ayudarle a otra persona que se conecte ahí, que yo los esté viendo directamente. No, o sea, Doc, mi idea era como que, por ejemplo, usted nos diga, bueno, hagan grupos de 2 o de 3 y entonces entre esas 2 o 3 personas, pues, o sea, poder interactuar entre nosotras y, por ejemplo, yo empiezo, bueno, dando el diagnóstico y así, y, por ejemplo, me olvidé de algo del tratamiento, entonces mi compañera puede complementarme con las cosas del tratamiento, pero pues igual nos va bien a las 2 o a las 3, ¿me entiende? Eso sí podría ser, pero sí necesito verlos a ustedes ahí, que a muchos no los conozco. Solamente pues a los que he visto a través de la cámara. Doc, y tengo otra preguntita. Supongamos que los compañeros que ya hicieron el taller, el primer taller, por ejemplo, ¿no? La primera, pues, face to face, ¿lo haría valer también como la segunda nota o cómo es? ¿O Pues tendrían que presentarse a otro taller? los que ya presentaron ese taller, pues en ese tienen una buena nota todos. ¿Sí? Partiendo de eso. Entonces, los que ya lo presentaron, pues no aplica la nota que ya tienen, sino la Claro, que quieren reponer, digamos, nomás. por eso, entonces ese lo haría válido como si fueran 2 notas, o sea, lo duplicaría. El primer taller, por ejemplo, saqué Para 4. los que les Entonces falta, sí. entonces la recuperación sería como homologada, 4 también. Sí, por ahí una de sus compañeras que me dijo que le había ido mal. Yo no he visto notas debajo de 4 de ese taller, del taller, ¿no? Sí, del taller Face. Entonces, pues ahí no sé. Pues con respecto al taller no es complicado, digamos, la nota, porque esa es una parte, es más laxitud con respecto a la calificación. Y pues yo les propongo eso por cuestión de tiempo, porque hoy es la última clase, fue. Sí, y ya pues me estoy quedando sin tiempo. Y le digo a Juan Sebastián que este lunes o el martes en la mañana, el lunes en cualquier horario, el martes en la mañana, el miércoles en la mañana, el jueves en la tarde o el viernes depende, podríamos hacer ese taller. Ahí ya se reúnen ustedes y me dicen pues que no se les cruce con otras materias. Bueno, Doc, entonces ahorita nos reunimos y ya le confirmo pues el día. Bueno, muchachos, entonces pues voy a dar por terminada la reunión, pues